Bueno, entonces, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por aquí en un nuevo episodio de su podcast Psicocriando. Como saben, esta temporada me tiene muy feliz porque estamos aprendiendo mucho sobre maternidad. Lo he visto en sus preguntas, en sus comentarios, en sus sugerencias. Entonces me encanta que esto esté llegando a las familias, que era el objetivo que tenía. Entonces, hoy, como pueden ver, vamos a hablar de esa gestación libre de expectativas. Ya hemos hablado, digamos que esto ha atravesado el tema de las expectativas, diferentes episodios que hemos hecho aquí con varias profesionales que pueden ir a escucharlos si no los han tenido la oportunidad de conocer. Hay, digamos, ya bastantes episodios para que vayan y los escuchen. Pero, ¿por qué quise traer este tema, digamos, de las expectativas hoy? Gestación libre de expectativas, va a ser lo que tratemos. Básicamente me he dado cuenta, que han compartido, que en realidad por redes sociales, por el contenido que consumimos, por la información que tenemos alrededor, incluso las personas que nos rodean, hemos tenido a veces una idea falsa, un poco rosa, un poco romantizada de lo que es una mujer en embarazo, creyendo que tal vez físicamente no hay ningún padecimiento o que es la familia casi que de foto con su pareja y todo está, digamos que, funcionando bien, creyendo que casi que todo alrededor funciona en óptimas condiciones. Y si bien a veces eso sucede, en otros casos hay otras mujeres que entran en esa nueva maternidad que eso no sucede, ¿no? Cuéntenme en comentarios, digamos, desde qué lugar están. Pero hay como esas dos caras de la moneda. Entonces, digamos que teniendo eso en cuenta, ¿cómo podemos desligarnos o desprendernos de esa falsa idea rosa y romántica del embarazo, que si bien tiene cosas muy lindas, muy bellas, dar vida, siempre lo he dicho, es un regalo de la naturaleza que, digamos que, o del ser superior en el que ustedes crean, que siento que nos fue dado a las mujeres por una razón muy especial. También es cierto que a veces hay ciertas situaciones que vuelven esto un poco complejo, ¿no? Físicamente hay mujeres a las que les pega un poquito más duro el embarazo, emocionalmente a veces es un poquito complejo, tal vez a nivel de redes de apoyo no es tan fácil como a veces se pinta en redes sociales y en otros espacios. Entonces, por eso hoy quise traer este espacio para que realmente podamos ser capaces de vivir esa gestación libre de expectativas, independientemente de lo que nos diga fulanita en redes sociales, que pues tiene una maternidad, digamos, muy distinta a la mía. ¿Cómo puedo disfrutar esto, pero sin que las expectativas, digamos, estén ahí? Y justamente entonces por eso hoy me pone muy feliz traerles a Natalia Saldarriaga. Ella es psicóloga perinatal y con Paulina, que ustedes saben, la tuvimos aquí en el podcast, tienen un proyecto hermoso que se llama Principios de Amor. Entonces, ella está con nosotros el día de hoy. Voy a dejar que ella les cuente un poquito más porque está con nosotros hoy, hablando de este tema. Entonces, Natalia, hola, ¿cómo estás? Hola Gina, ¿cómo estás? Mil gracias por la invitación y por tenernos acá hoy. Cuéntanos, Eh, digamos, un poquito más de ti, digamos, a nivel personal, profesional. Sé que pues también eres mamá. Cuéntanos un poquito de eso y por qué vas a hablarnos hoy, digamos, de este tema. ¿Qué es lo que comparten ustedes en Principio de Amor? Y cuéntanos un poquito de lo que ustedes trabajan. claro que sí, Gina. Bueno, como dijiste anteriormente, yo soy Natalia Saldarriaga, soy mamá de Agustín, un niño de 10 años. Mi formación es en psicología clínica con énfasis en salud mental y en salud mental perinatal. Yo empecé con esto hace que aproximadamente 11 años, coincidió con mi etapa de gestación también, donde pues fui testigo y también viví en carne propia pues como todos estos asuntos relacionados con la salud mental materna. Y en ese entonces yo vivía en Bogotá, trabajaba en una clínica psiquiátrica y empezamos a percibir también que durante ese tiempo empezaron a ingresar a hospitalización muchas mujeres, mamás o en etapa gestacional con temas relacionados a la salud mental materna. Entonces, como que coincidió todo esto. Bueno, y ahí como que iniciamos
nuestra formación también, académica, profesional, ampliar como experiencia. Paulina estaba viviendo acá en Medellín, empezamos también como a trabajar paralelamente mientras la vida nos volvía a reunir, y yo ya estoy acá en Medellín hace 7 años aproximadamente, donde ya pues soy cofundadora también de Principios de Amor, que pues bueno, es un proyecto pues muy lindo donde trabajamos todo el tema relacionado con la salud mental perinatal, que esto no es, pues para que no suene como muy técnico y todos entendamos de qué hablamos, es la promoción y la intervención en la salud mental en todas las etapas que están relacionadas previamente al embarazo, al parto, al posparto, temas de infertilidad, pérdida y duelo, psicopatología, relacionado también como al tema posparto, y abarcamos un pedacito ahí de la crianza temprana, sobre todo lo que implica la adaptación al proceso de la maternidad, como esa identidad materna como tal. Entonces, Y bueno, eso es como... no, sí, nuevamente, Natalia, gracias por estar aquí. Eh, Cuéntanos entonces, hay algo que yo siempre, digamos, pregunto al abrir los espacios, y es, ¿cuál sientes que es la mirada, digamos, de la sociedad frente, digamos, a este tema? Pues si bien tú, digamos, pues, si eres mamá, sabrás mucho, mucho más que yo, que todavía no lo soy, que las expectativas a veces se vuelven casi que una, termina siendo un peso en diferentes momentos de las madres, ¿no? Y siento que en lugar de facilitar eso, pues la crianza de sus hijos, pues como que se vuelve una dañosa a la vez, ¿no? Entonces, cuéntanos, digamos, un poco cuál sientes que es esa mirada de la sociedad frente al embarazo y las expectativas. En realidad, las personas que están alrededor de una mujer que está en gestación son conscientes de las expectativas que tal vez a veces ella tiene, no, cómo lo has podido, digamos, vivir y ver tú en otras familias. Ok, Gina. Digamos que acá la mirada de la sociedad es muy importante y es muy determinante en cómo vives tú todo este camino hacia la maternidad, porque la maternidad también la concebimos como un constructo social, no se puede desligar del movimiento y del discurso que tengamos en la época. Entonces vamos a tratar, pues en lo que yo les quiero contar hoy, compartir, que tratemos de hacer como un análisis alrededor de qué ha pasado en la historia con esa visión hacia el proceso de la maternidad, cuál ha sido como de manera muy rápida la influencia de cada época, y nos centremos ya como al final de nuestra conversación, cuál percibimos hoy que en la posmodernidad son las expectativas que se ponen al discurso de la maternidad. Que vamos viendo como a lo largo de las épocas es que este discurso social o estas expectativas se van volviendo imperativos, se van volviendo mandatos que no siempre son conscientes, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta o qué está pasando ahora, que se han incrementado tanto las enfermedades mentales relacionadas a la maternidad, es que apenas estamos empezando a hacer crítica frente al discurso social, ante los estereotipos que tenemos alrededor de la maternidad, y estamos empezando como a cuestionar eso que se espera en la sociedad que seamos como mamás, trasladado, qué esperamos de las mamás que están en embarazo, qué esperamos de los partos, qué esperamos de la crianza, sobre todo. Y pues como hay tanta información, hay tanta influencia también de redes sociales, estamos viendo hoy en las madres un peso muy grande en relación a todos estos discursos sociales. Entonces, no siempre son tan conscientes, ¿cierto? Porque vamos creciendo con una cantidad de estereotipos que vamos asumiéndolos también como parte de nuestra identidad, y solamente una vez nos percatamos de esto, tenemos que empezar un camino de diferenciación frente a estos discursos para poder trabajar en relación a la maternidad, qué es lo que yo necesito, qué necesita mi familia, qué necesita mi bebé o mi hijo, y cómo poder pensar este discurso de la maternidad desde la libertad, que no es fácil. Pues vamos a tratar como al final de dar algunas ideas, por lo menos para que tengamos una reflexión frente a esto. Y en realidad, digamos, es muy cierto lo que tú dices, Natalia, porque sí, pues siento que, pues claramente no, no solo por esto, pero a veces sí siento que sí.
sacáramos las expectativas de la ecuación, por decirlo de alguna manera, de la maternidad y más cuando llega esta nueva maternidad, sea o no el primer hijo, pues tú por tu trabajo y pues por tu vivencia personal también sabes que digamos que cada maternidad es distinta, ¿no? Así yo, digamos, pues todos los hijos hayan venido del mismo útero mío, ¿no? Total. Entonces, a la hora de la verdad, expectativas, si las sacamos ahí de la ecuación, en realidad podría ser un poco más ligera y más plena, podríamos decir, y podría ser como con una presencia más, más consciente en todo, digamos, lo bonito, tanto de ese hijo como aprendo yo, digamos, como mujer, ¿no? A la hora de la verdad, eh, pues tristemente, pues a veces por tanta desinformación de estos temas, a veces creemos, como decía al inicio, que tiene que ser casi que la foto del comercial donde el Ujú. estás radiante, porque sabes que a veces todavía, no tanto como antes, pero aún sigue siendo que, digamos que en series, en películas, ponen a veces una imagen bastante irreal Total. de lo que sucede de la maternidad. La mujer, digamos, embarazada, casi que con, pues, Perfecta. súper peinada, de un Sin humor ojeras. caminante, no pareciera que caminara, sino que flotara en las nubes y Así todo es. así como un relojito suizo, eh, sabe cómo combinar esto con su vida de pareja, con su vida familiar, con su trabajo, y pues en el mundo real no es así, ¿no? Y sí siento que estrellarse con eso puede ser, digamos, para algunas madres un poco más fuerte el totazo que Es un para otras. desencuentro finalmente entre eso que tú percibes a manera de idealización y las vivencias internas que tienes. Cuando tú dices que todas las maternidades son únicas y son diferentes, es que todas venimos de una historia personal y familiar distinta. Entonces no podemos pensar en una maternidad o alinearnos a lo que de pronto la sociedad nos idealiza, que es la maternidad, porque pues tú vienes de un origen completamente diferente. Entonces ahí pensamos en que yo voy es a construir mi maternidad, ¿cierto? Yo me voy a hacer a una identidad materna única e individual, que tiene que ver con mi historia y también pues con la posición que yo pueda asumir frente a estos discursos socioculturales que tenemos. Pero Sí, pensar en una maternidad sería caer en otro ideal. inicio. E incluso digamos que, pues a excepción que cuando es un embarazo múltiple, que pues digamos que estoy en el mismo momento de todos esos, cuando llegan todos esos hijos, cuando no es un embarazo múltiple, sino digamos, tuve, digamos, por decir algo, mi primer embarazo en mis 20, tengo el segundo, Ajá. solo eso ya también hace, digamos, hay una variable Es diferente, otra maternidad. ya no soy la misma, ¿no? Porque en ese momento Es pues otra yo, maternidad y tú lo ves en las familias con los hermanos. Así provengamos todos del mismo origen, mismo papá, misma mamá, mismo entorno, oportunidades muy parecidas, somos completamente diferentes. Entonces, creería yo que ese es el reto en relación a la maternidad, yo poder hacer una construcción, asumir una posición crítica frente a todas estas expectativas socioculturales y también poder revisar la relación de mi historia personal y familiar frente a la maternidad, porque eso también determina cómo vivimos la maternidad cada una. O sea, es muy diferente. y digamos, a propósito ya de eso, para entrar un poquito más de lleno en el tema, Natalia, eh, ¿cuáles han sido esas expectativas tal vez que tú a nivel personal o profesional con todas esas madres que han podido trabajar, Paulina y tú, digamos, han logrado como identificar eh, que digamos que son frecuentes, que llegan, digamos, en las cosas que les consultan a ustedes, que sientes que tal vez están atando a esas nuevas madres en su gestación y digamos que la pieza del rompecabezas que muchas quieren y por eso están escuchando esto. ¿Cómo podría yo liberarme de eso? Porque pues la idea del episodio hoy no es que nos quedemos con culpa ni mucho menos, sino también tener como
como alternativas de solución de todo esto y lo que yo decía, como quitar esas cadenas que tú dices que se vuelven un obstáculo para poder incluso conectar de una buena forma con ese bebé. ¿Qué podrías decirnos entonces de eso, Natalia? Hay algo que nos puede ayudar, Gina, y igual pues como al final de la conversación la idea es que tratemos de encontrar algunas conclusiones al respecto, pero digamos que es muy importante que cada mujer, una vez inicie su proceso de gestación, así como está tan pendiente de, digamos, de su salud física, ¿cierto? Puede atender también su salud mental. Yo lo experimenté, por ejemplo, en mi época, esto ha cambiado un poco, pero por ejemplo los cursos prenatales o a los que yo tuve la oportunidad de asistir, todos estaban muy enfocados en el... Lina, ¿me estás escuchando? Ay, ya, se me fue como acá la imagen. Estaba todo muy enfocado, bueno, en la nutrición de la mujer, en los cuidados del recién nacido, en la lactancia. Y ahí a mí me llamó la atención qué pasaba con la parte emocional, porque yo misma empecé a experimentar altibajos emocionales durante esta etapa gestacional. Entonces, creería que una forma de poder construir o poderse diferenciar también de todo esto es desde el inicio cuidar la salud física, cuidar la salud emocional y empezar a pensar por lo menos cuáles serían mis propias expectativas en relación a mi propia maternidad, independientemente de lo que estemos percibiendo alrededor. Entonces, si quieres, vamos como entrando en materia, porque pues allá vamos a llegar, empezamos como por el final, vamos a contextualizar un poco cuáles han sido como las expectativas a lo largo de la historia y al final, si te parece, conceptualizamos muy bien ahora cuáles son esas expectativas, esas presiones que más tenemos o que más experimentamos según las mujeres pues con las que trabajamos, las personas que nos consultan, también nuestra propia experiencia y bueno, y también lo que nos dice pues la teoría hoy en día. ¿Listo? Sí, sale perfecto. Entonces, Listo, entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, yo les comentaba ahorita que vamos a tratar de mirar la maternidad como un constructo social, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que cada maternidad va respondiendo al discurso de cada época. No es lo mismo la maternidad de la antigüedad a la maternidad que tenemos hoy, porque el discurso de la época ha cambiado y eso hace que las expectativas sociales también se transformen. Entonces vamos a tratar qué percibíamos y por qué es importante conocer la historia, porque es que no podemos desligarnos tan fácilmente de lo que se ha esperado de nosotras como mujeres a lo largo de la historia. Que hay unas mujeres muy valientes que han dado unas luchas grandes, que han puesto en palabras esto, que han ordenado estos discursos, pero seguimos percibiendo hoy en día que parte de la culpa que todavía tenemos con la maternidad tiene que ver también con esos discursos socioculturales que hemos heredado a través de la historia. Entonces, empezar a tener como una posición crítica frente a eso ayuda, pero para eso tenemos que conocer más o menos de dónde vienen todas esas expectativas. Entonces, vemos, nos encontramos, yo voy a pasar un brochazo muy grande para no detenernos mucho en la historia, pero tenemos, digamos, en la antigüedad, qué se esperaba de la mujer y qué se esperaba de las mamás, ¿cierto? Ahí teníamos una concepción muy idealizada, ¿cierto? Una mujer puesta desde el discurso de la virtud y la virtud estaba muy relacionada a que ella estuviera dedicada exclusivamente a la reproducción y no había, digamos, otros escenarios donde ella se pudiera mover, ¿cierto? El hecho de nacer mujer, tener órganos reproductivos femeninos, ya te destinaba sí o sí a la reproducción, sin cuestionamiento si quiero ser mamá o no, si eso está dentro de mis proyectos personales o no, se nacía mujer, esto por ende se nacía madre. Y paralelamente veíamos también como el discurso de las diosas, que también nos iban idealizando unas formas de acercarnos a ese ser mujer, ¿cierto? Unas mujeres muy endiosadas, muy virtuosas, digamos que el no ajustarse a ese perfil era una caracterización de debilidad.
Entonces teníamos como ese endiosamiento de la mujer enfocado a la reproducción. Y por otro lado empezaron a surgir también las prostitutas, pues que han existido a lo largo de la historia, y era como el referente de lo que no debe ser una mujer, ¿cierto? Porque ahí no era ni virtuosa, ni estaba destinada solamente a la reproducción. Pasamos ya rápidamente a la Edad Media, vemos que ahí impera mucho el discurso religioso y la moral, entonces empiezan a aparecer todas estas figuras religiosas, la Virgen María, digamos que esto era lo que se conocía, que era ser mujer. Todo el discurso de la Biblia, todo lo que nos plantea el Génesis, por ejemplo, nos hablaba de una mujer con una moral intachable, eso era también, digamos, su imperativo de virtuosidad, y la que no se ajustara a eso o la que entrara en pecado debía enfocarse a la penitencia, ¿cierto? Y al arrepentimiento. Entonces teníamos acá por un lado la virtuosidad de la Virgen María y por acá si de pronto se obedecían a otros discursos, esto ya entraba desde la culpabilidad. Es importante esto porque desde acá cargamos una cantidad de culpas cuando de pronto escuchamos o alguna sensación o tenemos otros deseos o reprochamos algo de este orden que era el discurso de la época en ese momento. Y digamos que ahí la maternidad también estaba muy enfocada solamente a la procreación, ¿cierto? Ahí no teníamos chance de considerar tampoco si queríamos ser o no mamás, ¿cierto? Y se endiosaba mucho sobre todo el lugar de la mujer en el hogar, ¿cierto? Estaba destinada a cuidar de su entorno más inmediato, de su esposo, de no salir, o sea, su escenario era al interior del hogar, protegerse de otra cantidad de deseos para no caer en pecado, y esto se traslada también a una maternidad como la Virgen María, ¿cierto? Idealizada, sin pecado de por medio, todo muy virtuoso, todo muy bondadoso, entonces digamos que esto también es muy importante como en la historia. Más adelante, cuando ya entramos en toda la era de la ilustración, ¿cierto? Empiezan a surgir acá pues toda la ciencia, todo el tema de la razón. Bueno, también es importante todo esto ubiquémoslo como desde todos los discursos que nos acompañan en la época, porque aquí la literatura también tenía un rol muy importante, la música, el arte. O sea, si nosotros miramos los cuadros de la Edad Media, por ejemplo, ¿cuál era el discurso? El discurso religioso, la mujer idealizada, la belleza, sobre todo, mujeres que se veían muy perfectas, muy virtuosas, muy ajustadas a ese discurso. Y más adelante vemos también, por ejemplo, con la literatura en el romanticismo, cómo en la poesía y en los escritos de ese entonces la mujer estaba totalmente idealizada y esto fue una trampa muy grande porque por un lado se idolatraba, ¿cierto? Su función, su rol al interior del hogar, lo indispensables que eran para mantener como el orden de las cosas, la crianza de los hijos. Y lo que fue pasando con la literatura y con todo el movimiento en esta época era que la mujer cada vez fue más idealizada y más endiosada, pero respecto a estos ideales de perfección. Entonces fallar o hacer algo que estuviera en contra de eso era totalmente impensable. Es muy importante también analizar acá que todo esto ha cambiado mucho, ¿cierto? Pues con todo el tema de la revolución industrial, ¿cierto? Las mujeres acá tenemos una transformación muy importante porque entramos a ser parte de la vida laboral. Esto no lo teníamos antes, no teníamos participación ni social ni laboral, pero cuando ya estamos en toda esta revolución, la mujer empieza a tener participación en otros escenarios. Acuérdense acá ya también, bueno, el tema de la razón ya es diferente, del pensamiento, de la intelectualización. Y aquí, ya entrando en esta modernidad con todo este proceso de la industrialización, la mujer, al tener participación en otros escenarios, empieza a mirar cómo balancear esto que se nos ha dicho desde la antigüedad a la participación que ella empieza a tener y cómo ella tiene que ganarse esos escenarios y también, ¿cierto? Esto no fue algo como que llegó y ya, sino que fueron unas luchas importantes. Acá entraron todas las feministas a hacer visible esto que estaba también sucediendo, de que la mujer
podría elegir si quería ser parte de un escenario o de otro. Y bueno, en esta lucha yo creo que nos debatimos todavía en la actualidad. Es muy importante también destacar acá que la visión del niño también ha cambiado mucho, ¿cierto? Digamos que anteriormente, bueno, el niño era también enmarcado en este proceso desde la divinidad. El trabajo infantil existió muchos años antes, o sea, digamos que los niños, a pesar de que sí se consideraban que todavía no tenían madurez, sí los veían como niños, salían al escenario, sobre todo si eran niños hombres, a trabajar desde muy temprana edad, y solamente con la entrada del desarrollo de la ciencia y donde ya empieza la evolución de la medicina, de la psicología, también empieza a haber una participación importante, empieza a considerarse la necesidad de cuidar el estado emocional del niño, enmarcado en todas las teorías de desarrollo. Bueno, me imagino que tú también las viste y las conocen, y acá surgen todos los teóricos que se enfocan en el tema de desarrollo, ¿cierto? Integral del niño, y acá empiezan a aparecer otras necesidades y empiezan a surgir todos los movimientos de crianza puestos en función del niño. Pero esto era muy enfocado en el tema de la maternidad. Con este movimiento industrial acabó un movimiento importante, y es que anteriormente esta crianza era muy intuitiva, ¿cierto? Digamos que la madre, por el hecho de ser mujer, sabía lo que tenía que hacer. Sabía cómo cuidar la salud física de su hijo, la salud emocional, la intuición estaba ahí, lo que tenía que hacer, todo, pero con el surgimiento de todas estas corrientes teóricas, la madre pierde un poco como esta parte intuitiva, ¿cierto? Por arraigarse también a lo que las corrientes teóricas estaban sugiriendo. Entonces, acá empiezan a tener participación también la salida de los niños a otros escenarios, el ingreso a los jardines a temprana edad, la participación también de otros cuidadores. Ya no era todo exclusivamente enfocado hacia la madre, sino que empieza a haber un movimiento y hacernos corresponsables también de la crianza de los niños. El niño empieza a verse como responsabilidad de la cultura también y de la sociedad a la que pertenece. Y ya acá, estas tareas de crianza empiezan a debatirse también, porque pues la mujer, teniendo ya también otra participación, empiezan a surgir también estos conceptos de si soy buena madre o no soy buena madre, porque estoy saliendo también a otros escenarios. Surgen también acá en el siglo XX todos los teóricos importantes en relación al apego. Bowlby, están todos los teóricos, Winnicott con toda la corriente inglesa, están también todas las corrientes psicoanalíticas que tienen acá una voz muy importante, y básicamente empiezan a catalogar si la madre es suficientemente buena o no, en términos de que pueda estar disponible y responder a las necesidades físicas y emocionales de los niños. Entonces entra acá una presión muy grande, porque se empiezan a mezclar una cantidad de cosas, la mujer con un montón de participación también en otros escenarios, y que tanto se estaba respondiendo a las necesidades físicas y emocionales de los niños como se esperaba ya en la sociedad para que creciera un niño sano, ¿cierto? O un niño con salud mental en términos generales. Y acá empieza a surgir cómo el estado emocional de la madre, o se empieza a visibilizar, impactaba la crianza, impactaba la relación con su maternidad, ¿cierto? Y empiezan acá, ¿cierto? Que una mamá de pronto con depresión, con ansiedad, con un manejo de estrés difícil, esto está impactando el vínculo, y bueno, esto se empieza también como a generalizar, y desde acá empiezan las mujeres a tenérselas que arreglar con esta participación al interior del hogar en relación a sus hijos y sus parejas, y también en sociedad. Vemos que ya ahora en la posmodernidad, ¿cierto? Ya finalizando el siglo XX, XXI, entrada al XXI, ya la maternidad es una elección, ¿cierto? Vamos a ubicarnos ahora en el presente, cuáles son esas expectativas que nosotras percibimos, o como esas presiones o el discurso de la época. Entonces entendamos, digamos que nos gobierna ahora el discurso capitalista, ¿cierto? El consumismo,
y esto hace que también muchas de estas cosas se trasladen a la maternidad. Entonces vemos, en primera opción, es primera vez en muchos años de la historia que la mujer puede considerar si quiere ser madre o no, ¿cierto? Hoy en día se posterga la maternidad, se decide inclusive no ser madre, ya no es como que nací mujer, entonces sí o sí tengo que ser madre, ya hay una posibilidad de elección, así esto tenga, no sé, unas consecuencias socioculturales y unas presiones también por las que estas mujeres deben atravesar. Bueno, también vemos que el tema de la planificación, pues ya lo traíamos también desde esa modernidad, entonces se venía ya eligiendo si queríamos ser madres o no, esto es importante. Compartimos todavía una crianza colectiva, ¿cierto? Los jardines, los colegios han tenido un impulso muy importante y una participación en la crianza, porque también pues la educación empezó a ocupar un rol muy importante en las familias, ¿cierto? Que estamos formando niños también para la sociedad, ya no solamente para estos entornos tan inmediatos. Y acá lo que vemos es que tenemos una cantidad de imperativos que hacen parte también de este consumismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se espera de nosotros como sociedad? Que seamos hiperproductivos, ¿cierto? Que no perdamos ni un segundo ni un minuto, sino que todo el tiempo estemos produciendo y alimentando pues todo el consumismo. Tenemos también una proliferación también porque la ciencia entra también acá, ¿cierto? De decirnos qué hacer, de qué manera todo esto ha crecido un montón. Tenemos también estereotipos puestos en el físico de las mujeres, ¿cierto? Que se espera que seamos hiperproductivas, pero que también seamos bonitas, pero que también seamos, que podamos responder a un montón de responsabilidades al tiempo. Hemos escuchado también que se espera que operemos también desde el multitasking, ¿cierto? Que estemos atendiendo varios frentes a la vez, que nos desarrollemos profesionalmente y ascendamos, ¿cierto? Y con todos los estudios que tenemos, entonces, que seamos profesionales, pero que también tengamos posgrados, pero que también ocupemos un lugar muy importante en la sociedad, que sigamos respondiendo a ese ideal de perfección en el área laboral, pero que también como pareja, ¿cierto? Cultivemos la relación, le saquemos tiempo, tengamos tiempo de calidad, nos mantengamos físicamente ajustadas a los estereotipos físicos que se nos vende ahora, para que sigamos y seamos deseadas al interior del hogar todavía, pero que también escuchemos ese instinto, que no se nos olvide que eso lo cargamos desde años, ¿cierto? Somos mujeres, tenemos órganos reproductivos femeninos, entonces debemos saber qué hacer con un bebé chiquito, debemos saber lactar porque es lo mejor para el bebé, debemos también sostenerlo en brazos porque es lo mejor para el vínculo, pero también tenemos que ser y tener participación social sin descuidar y seguir siendo disponibles para las necesidades físicas y emocionales de los bebés. Bueno, el cuidado personal y la imagen, ¿cierto? Que cada vez surgen unos ideales de belleza, pues que hablábamos anteriormente. Tener salud física, tener salud mental, porque cuidado nos enfermamos o estamos mal y eso se lo trasladamos a los hijos. No sé tú, pero o sea, yo empiezo a hablar de esto y yo me agoto. O sea, yo digo, Dios mío, qué cansancio de todas las cosas que estamos recibiendo, de las que ya cargábamos con la historia, pero además de las que se nos suman en nuestro discurso actual, que también sigamos siendo amigas y cultivemos nuestras relaciones, porque esto pues nos relaja y nos aporta también, que estos roles sociales no se pierdan, que también tengamos estrategias de bienestar, porque ahora el discurso también nos dice que tenemos que ser felices, ¿cierto? Entonces, que seamos muy pendientes con nuestra actividad física, pero también con nuestras técnicas de meditación, que también cuidemos el patrón de sueño, que es importante, entonces también estrategias para el sueño. Entonces, vamos viendo que los estereotipos socioculturales y las expectativas en relación a las mujeres y a la maternidad en la actualidad, creo que es más de lo mismo. Y yo creo que nunca en la época, o por lo menos no habíamos tenido ni tantas consultas,
ni tantos diagnósticos relacionados a la salud mental materna, ¿cierto? Hay algo y es que sí, las mujeres estamos hablando más, estamos consultando más, pero también la paradoja es, o sea, nunca en la vida habíamos tenido tantas cosas al alcance para estar, entre comillas, bien, y nunca en la vida habíamos tenido tantos trastornos de ansiedad y de depresión como lo estamos presentando hoy en día como sociedad. Entonces creo que son asuntos, bueno, que voy dejando como para que pensemos y para que vayamos asumiendo una posición crítica de no tragar entero, porque no por el hecho de que las cosas estén ahí y tengamos esas presiones, quiere decir que esa sea la única vía para ser mamás. Hay algo muy importante y es que en esta transformación de ser mujeres a ser mamás, nosotras tenemos también una transformación en nuestra identidad, que pronto ya han hablado, porque por ahí estuve como chismoseando algunos videitos que tenías, y es que nosotros venimos teniendo una identidad como mujeres a lo largo de la vida, donde nos desempeñamos en los escenarios académicos, profesionales, de pareja, tenemos una participación social, pero cuando ya decidimos o nos llega la maternidad, acá empieza a haber unos cambios significativos importantes porque esto implica un duelo, ¿cierto? De esas mujeres que hemos sido o que éramos, tiene que pasar por una transformación y hay un duelo interno que no siempre es muy fácil de procesar. ¿Para qué? Para empezar a darle camino a la identidad materna, ¿cierto? Y empezar a construir qué tipo de mamá yo quiero ser, ¿cierto? Que no siempre se da desde la libertad. Tenemos que hacer a veces una deconstrucción de todo esto que percibimos alrededor para empezar a cuestionarnos y decir, ok, este de pronto es el tipo de maternidad que me funciona a mí, que le funciona a mi entorno, que necesita mi hijo, mis hijos, y soltando un poco esto que de pronto me está generando culpa, que me está generando algún tipo de síntoma, de trastorno que me tiene todo el tiempo estresada. Entonces, bueno, creo que son como muchos asuntos que nos influyen hoy en día como esas expectativas sociales que atraviesa la maternidad. Y bueno, no sé, ahí dejo como la discusión de pronto como para que podamos pensar qué hacer. Y Natalia, escuchándote, sí, eh, suena bastante agotador todas esas cosas que dijiste y debo aceptar que suena demasiado de libro, pero muy desconectado de la De la realidad. realidad. Y sé que, digamos, porque a la hora de la, sí, porque a la hora de la verdad, digamos, tú incluso, que pues aparte de ser psicóloga profesional, pues también eres madre, pues y te has dado cuenta mucho más que yo que en realidad pues, ser madre no es un proceso que todo va a funcionar perfecto 24/7 y siento que es la oportunidad de decir para los que escuchan esto que las personas, o digamos, profesionales que les vendan esa idea falsa, pues primero no es real y no es sostenible. Incluso siento No que es puede real. hacer que sean nuevas madres que se quemen solo por tratar de hacerlo en algún momento del proceso, ¿no? Entonces, eso es como si, eso es como si yo quisiera hacer un pastel y al tiempo quiero arreglarme el cabello y al tiempo quiero estar y al tiempo, ¿cuántos brazos tengo? Tengo dos, la verdad no me va a dar. Total. Un Y si logro cerebro. hacer todo, yo sí siento que si bien hay cosas que sí es importante, digamos, conocer, y por eso es que este año quiero enfocarlo en esto, es importante que nos demos cuenta que eh, hay que ir un paso a la vez. Es algo que yo les digo, es importante abarcarlo todo el tiempo. Si yo estoy entrando por primera vez, porque es mi primer hijo, a ese mundo de la maternidad, digamos, espacios como este pues, pueden ser de gran utilidad, conocer profesionales para, digamos, que en realidad estén formados en una mirada respetuosa del tema, pero ir un paso a la vez. No es que entro a ser mamá y de unas voy a aprender de leche materna, de apego, de querer ser Total. exitosa, del sueño, del juego.
se vuelve abrumador y se Es manda a muy fastidiar, abrumado. ¿sí? Se lo digo porque a mí me lo dicen, no, pero es que dice que esto, que esto, que esto no es importante. Natalia dijo que son importantes, que eso demuestran que son buenas personas. En el momento en el que están ustedes. Están en embarazo, enfoquémonos en el embarazo. Están en el posparto, enfóquense en el posparto. No en pensar en cuando esté en el jardín, en el colegio, en cuando llegue el hermano, ¿Qué en estilo qué de carrera crianza quiere voy a tener? estudiar. No, porque la lista casi eterna que les va a generar una carga mental que no va a ayudar, sino que va a complicar las cosas. No van a poder ser esa mamá presente porque imagínense esa lista eterna en su cabeza, ¿qué va a pasar cuando estén con ese bebé? Ay, tengo que hacer esto, tengo que estudiar. No nos da. Se va a volver muy agotador. Van a estar realmente presentes en cada uno de sus momentos. No sé, digamos, Natalia, digamos, ¿tú qué piensas de eso? De acuerdo, Gina. Ahí es muy importante lo que tú dices y es un día a la vez, enfocarnos muy bien en la etapa en la que estamos. No es lo mismo estar buscando un embarazo que estar en embarazo o que estar en posparto, ¿cierto? Entonces ahí es, yo a veces les digo, volvámonos en ese pedacito inmediatistas, un día a la vez. Mañana miramos cuáles son las necesidades que surgen. Muy importante, Gina, cuestionar un poquito los roles de género y los estereotipos con los que hemos crecido, ¿cierto? Porque eso te permite también empezar desde tu autonomía y desde tu libertad a considerar todas las variables al respecto. Eso es muy importante. También los roles compartidos. O sea, las mamás no podemos solas. O sea, por más que nos hayan dicho que esto es otro discurso, que somos unas berracas, que podemos con todo, que sí, pero necesitamos vivir una maternidad compartida. Entonces hay que tratar en la medida de lo posible, considerar unas redes de apoyo que puedan estar a mi alcance, ¿cierto? Donde yo pueda acudir y pueda levantar la mano y pueda compartir algunas de todas estas responsabilidades que nos demanda el ser mamás. Muy importante también, Gina, que yo creo que ninguna otra experiencia como la maternidad nos promueve tanto autoconocimiento. Y cuando uno se permite de manera consciente estar abierto a que surge desde ahí, es muy distinto. Tú puedes ahí desbloquear, no sé, patrones familiares que traigas de atrás, puedes cuestionar movimientos que se han experimentado a partir de la historia y asumir una posición un poco más crítica. Entonces creo que ahí el autoconocimiento es muy importante, ¿cierto? Estar muy atenta a esos cambios emocionales que vamos teniendo en cada etapa de qué nos hablan, qué asunto nos revive, qué nos muestra en relación a nuestra propia dinámica familiar, a la relación con mi madre, a la relación con mi padre. Entonces creo que estar también como un poquito más adentro, más introspectivas y apagando un poquito ese ruido externo nos puede ayudar a conceptualizar un poco cuáles son mis propias expectativas. Y algo que también nos ayuda mucho, Gina, y es ajustar esas expectativas a mi realidad porque es que también vemos hoy, pues con todo las presiones que tenemos en las redes sociales y cuando nos estamos comparando permanentemente por la maternidad que vivió una persona, vivió la otra, y, y yo voy alimentando esas expectativas y veo que acorde a mi realidad esas expectativas no son viables, claro, la caída y la frustración son proporcionales a ese nivel de expectativas que yo tenía. Entonces ahí es muy importante cuál es mi realidad, ¿cierto? ¿Cuál es mi realidad? Yo no puedo pensar en que en la realidad de mi maternidad sea una vez el posparto, retomar hábitos de ejercicio, meditación, súper buena alimentación, cuando de pronto yo ni siquiera tengo ayuda en casa, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que estar como muy atentas de esas expectativas y ajustarlas a mi dinámica de vida, a mi realidad, puede ser muy aliviador, ¿cierto? Y si vemos que las culpas que nos surgen en esta etapa están muy relacionadas a ese nivel de expectativas que a veces nada que ver con la realidad que tenemos como familia ni como personas. Sí, en realidad, digamos, en eso
Eso suele, digamos, todo, varias veces en este podcast, este año, en esta temporada, y es que, pues sí, se ve aparentemente se ve esa mujer en embarazo, supuestamente todo funciona a la perfección, entre comillas, en realidad. Eh, pero recordemos que ahí comparte solo lo que desea compartir. Los momentos en los que Un pedacito del llora tal día. vez en el baño llorando porque tal vez que no es un reality donde vemos 24/7 eso y a la hora de la verdad ahí no muestran que le sucede los momentos de frustración en los que tal vez estaban solas en casa con su bebé, estaba por cosas de la vida en ese momento, estaba muy cargada con cosas y no pudo identificar el llanto por qué era, si por hambre, por sueños, tal vez necesitaba contacto, no lo logró identificar. O los momentos en los que tal vez estoy un poco estresada y no reaccionó bien con su pareja en ese momento del embarazo o del posparto. Hay que bajarnos de la nube de esa maternidad, digamos, rosa, que si bien dar vida, no me voy a cansar de decirlo aquí, es un regalo muy lindo que la naturaleza, digamos, nos dio. A la hora de la verdad, tiene sus luces y también tiene sus sombras. Hay que aprender a abrazar ambas cuando llegue cada una. Siento que cuando llegan las sombras, pues a veces caemos en darnos látigo porque, ay, no soy como esa mamá que vi en redes sociales, que no sé. Ya está retomando sus actividades después de sus 40 días de posparto y resulta que sabía si antes del embarazo tal vez tenía una rutina. Yo normalmente la tomo porque la tenían. ¿Sabía tal vez cómo se alimentaba antes? No. Sí, digamos, sabía si tenía tal vez una pareja o no que la apoyara en todo este proceso, porque esas y muchas otras cosas influyen. A la hora de la verdad, nos comparamos con un pedacito de la vida de esa persona, pero pues es muy diferente a mí. No tiene la misma historia de vida que yo, entonces, De ¿por qué acuerdo. cargarnos con cosas que no tienen, digamos, no suman nada y sí restan, digamos, demasiado? Digamos que sociales podríamos decir que ayudan en parte para compartir información como lo que estamos haciendo acá con Natalia. Pero pensemos una cosa, y es que si yo caigo mucho en compararme con esa mujer que está en embarazo, que veo todo el tiempo que, ay, todo es muy rosa y me siento con culpa, yo siento que ahí es el llamado de, ok, tengo que disfrutar tal vez un poquito más y tal vez pedir ayuda profesional para que esto no llegue a complicarse más y me vaya desconectando un poco de cómo quiero vivir esa manera la realidad es muy distinta. Y no estoy diciendo que sea mala, simplemente es Es por el hecho de que diferente. tenemos, digamos, Natalia y unos padres, otros, ella, yo tengo otros, y todo eso cambia, ¿no? Total. Así es, Gina. A mí me gusta también como utilicemos como todos estos estereotipos y todo este discurso de la época a nuestro favor, no en contra como nos está pasando, ¿cierto? Es como todo lo que está surgiendo hoy en día, todo el acceso a la información que tenemos, a los profesionales que tenemos, o sea, tenemos una cantidad de cosas hoy en día muy positivas, donde las mujeres también podemos vivir en una libertad que anteriormente no era siquiera impensable. Pero eso no puede ser en contra de nosotros, ni en contra de nuestra salud mental, ¿cierto? Entonces es como, ok, de todo lo que nos ofrece hoy el discurso sociocultural, ¿qué conecta conmigo? ¿Cierto? De yo que me puedo agarrar y que definitivamente no, que no me funciona, que me hace daño, que me genera culpa, ¿cierto? Porque es como pararnos acá desde una posición sí muy crítica y decir, bueno, de todo lo que tenemos, ¿qué me funciona a mí? Como mujer, como mamá, qué le funciona a mi hijo, qué le funciona a mi pareja si la hay, qué le funciona a mi dinámica, pero que todo sea a favor, no en contra, o sea, que está a favor de mi salud mental. Y lo que definitivamente no está, lo dejo ir
le funcionará a otra mamá, le funcionará a otra persona y está bien, pero creo que ahí también como desde la aceptación de cuáles son mis límites y cuáles son mis alcances. Es muy importante, es un ejercicio de conciencia todo el tiempo, de tener este tipo de conversaciones, de también acompañarnos en tribu, ¿cierto? Anteriormente la maternidad se vivía en tribu, íbamos compartiendo también todas estas herencias ancestrales. Nunca en la historia habíamos criado tan en soledad. O sea, esto es lo que vemos también mucho en las mujeres, en las mamás ahora. Estamos muy solas, que aparentemente muy acompañadas, ¿cierto? Pues, pero no, estamos completamente solas. Las distancias no nos ayudan, la vida laboral a veces lo complejiza, muchas están viviendo también por fuera, ¿cierto? Buscando también sus sueños y oportunidades. Y muchas de las dinámicas actuales ha hecho que la maternidad la estemos viviendo de manera muy sola. Entonces hay que tratar de este tipo de conversaciones con quien las puedo tener, ¿cierto? De, bueno, esta red social que de pronto me ayuda a pensar algo, o con las amigas, o hay grupos de apoyo también ahora, como buscar, ¿cierto? Que esta voz, ¿cierto? Pueda tener un diálogo y pueda tener una organización del discurso que también estamos percibiendo, que nos estamos quedando sin lenguaje, ¿cierto? O sea, expuestas a una cantidad de información, pero la conversación es importante. O sea, poner las cosas sobre la mesa y decir, ok, bueno, esto es lo que tenemos, qué conversación voy a tener yo con todo este discurso, porque pues no todo es malo, ¿cierto? Hay cosas que nos van a funcionar y otras que definitivamente no. Entonces, bueno, muchas cosas como para pensar, para analizar, para que tengan este tipo de conversaciones, ¿cierto? De estar como muy atentas a todo lo que estamos percibiendo y no naturalizar nada, ¿cierto? Yo creo que esto, porque nos acostumbramos a veces a vivir con culpa, a vivir estresadas, a vivir con mal sueño, y no, o sea, no. Como desde esa aceptación y también desde ese camino, yo cómo quiero vivir, o sea, que me funciona. Y hay una cantidad de alternativas y de conversaciones que valen la pena tener. Sí, en realidad en eso Natalia tienes razón y digamos, para cerrar, me gustaría preguntarte algo y es, ¿qué mensaje le das a las familias para que realmente logren un cambio de mirada en realidad? Eh, Me parece genial ese recorrido así histórico rápido que hiciste porque sí nos da mucha claridad de que hay ciertas cosas que claramente antes se disfrutaban, hoy día casi que muchas mujeres sin darse cuenta cuando tenían muy solas y resulta que el deber ser y no debería pasar, digamos, en ningún hogar. Entonces, ¿qué mensajías a las familias, Natalia, para que realmente logren una mirada cada vez más consciente, digamos, que realmente se puede vivir esa gestación o ese embarazo libre de expectativas y que tiene muchos beneficios, no solo para la salud de esa mujer que está en embarazo, sino para ese círculo más cercano que también está esperando a ese nuevo miembro de la familia? Así es, Gina. Yo creería que, a ver, más como que pretender, porque eso sería otra expectativa, vivir una maternidad absolutamente libre de expectativas, creo que, bueno, nos faltaría un montón para eso y no sé si pueda llegar a ser posible, pero sí tratar y tener muy presente el concepto de libertad, ¿cierto? De lo que te decía ahorita, de esta cantidad de expectativas que percibimos en esta época, cuáles me sirven y cuáles definitivamente no. Entonces, el concepto de libertad ahí es importante. El autoconocimiento, ¿cierto? O sea, si cada familia, esta mamá, este papá, tiene procesos de introspección, que esto implica esta capacidad de mirarse, con sus asuntos a favor, con los que tiene que trabajar, y trabajarlo desde ese ejercicio de conciencia, digamos que es un camino grande para poder, digamos, apuntar también a ese proceso de libertad y de autoconocimiento. Cuestionar los estereotipos, o sea, esto hay que cuestionarlo, ¿cierto? Esto que a mí me está haciendo ruido, ¿de dónde viene? Es importante, hay un ejercicio crítico y reflexivo todo el tiempo con el discurso de la época.
Trabajar mucho también como familia en la identidad. Esto es clave, Gina, porque nosotros terminamos identificándonos con el discurso, o sea, es parte también de vivir en sociedad. Entonces, la identidad implicaría cuál es mi identidad como mujer, cuál es mi identidad como mamá, cuál es la identidad de la pareja, si la hay, o de la familia, ¿cierto? Y sobre todo eso, yo como me muevo también en sociedad, porque muchas veces terminamos es haciendo procesos de identificación a todas esas expectativas, pero cuando nos revisamos resulta que nada de eso tiene que ver conmigo, ¿cierto? Entonces ahí aparecen también muchos desencuentros. Ubicar los mandatos, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo percibo que la sociedad espera de mí? Que creo que lo tocamos pues, bastante amplio ahí ahorita analizando todo el tema de la posmodernidad y de ese deber ser que vibra conmigo y que definitivamente no, ¿cierto? Creo que esto pues, nos ayudaría como familia, no sé que se me escape de pronto de lo que trabajamos. Lo de los roles compartidos me parece importante en la familia, ¿cierto? Porque pues lo que vimos es que la mujer tiene una sobrecarga grande ahora, ¿cierto? Que con lo que miramos un poco de la revolución industrial y de esta participación en sociedad, resulta que lo que ya traíamos como imperativos de estar a cargo del hogar, al cuidado de los hijos y de sus parejas, esto no se eliminó porque tuviéramos una participación laboral. Es más, o sea, entonces ahora tenemos la participación laboral y en sociedad, pero esto otro nos quedó, ¿cierto? Esto es una herencia ahí transgeneracional. Entonces ahí, ¿cómo ubicamos esos roles compartidos ahora? Con la familia, con las redes de apoyo que tengamos, con las ayudas que nos da la sociedad, porque no podemos con todo. O sea, esto pues sí es, esta expectativa sí hay que no tenerla, o sea, no podemos con absolutamente todo, es un costo muy alto para nuestra salud mental. Eh, Depurar redes sociales, Gina, ¿cierto? Eso también se nos volvió como, entre más cuentas sigamos, más discursos tengamos, no. Ser como muy selectivas ahí, ¿cierto? ¿Qué redes a mí me aportan, me llevan a pensar, me enseñan, me inspiran? Y cuáles definitivamente no, ¿cierto? Cuando es todo muy desde estas expectativas y desde estos ideales, y no, dejar de seguir. Y ya, y, y, estar como muy atentas a nuestras necesidades físicas y emocionales, Gina, que esto también pareciera que en la maternidad a veces está mal visto. Y yo siempre le digo a las Sí, mujeres con las que trabajamos, ponte como prioridad, la prioridad no es ni siquiera el bebé, o sea, el bebé va a estar bien si tú estás bien. Entonces, priorizarnos, qué nos hace bien, qué nos da tranquilidad, qué nos ayuda, yo creo que es determinante porque como tenemos que responder a tantas cosas al tiempo, resulta que nos ponemos por allá de último en el eslabón y pues esto pasa a ser definitivamente un eslabón perdido y nos perdemos en la maternidad y en nuestra identidad. Creería que ahí yo creo que podemos resumir un poco lo conversado, surgirán una cantidad de cosas que sería súper si nos complementan cuando vean este video y escriban y pues podamos entrar en esta reflexión y pues tener este tipo de conversaciones finalmente ayuda a ubicar lo que nos puede ayudar a cada uno. Son algunas de las ideas, ¿cierto? Porque digamos que muchas cosas para pensar, pero bueno, yo creo que no, de manera muy resumida tenemos pues como ahí puntualizado qué nos ha pasado con la maternidad. no, pero gracias por eso. Creo que nos quedó todo mucho más claro. Eh, lo importante que yo aprender a poner límites en el embarazo es importante, entonces ya cuentan que las hagan con culpa, llámense personas, digamos, alrededor que todo el tiempo opinan y eso los hace sentir como con cargas bastante innecesarias, sí aprender a poner un límite hasta qué punto, digamos, que tengo en cuenta esos comentarios o esas sugerencias y hasta qué punto no, porque si es algo que constantemente
no le suma, sino le resta, no las hace sentir aliviadas, plenas, sino casi el látigo todo el tiempo, sería importante revisar porque yo sí siento que un momento en el que vale la pena filtrar, digamos, cosas que no aportan, no aportan nada positivos, es el embarazo, que es un momento en el que, digamos que sea o no, el primer hijo, estamos entrando en una nueva etapa, digamos, como familia, haya o no haya, digamos, pareja, de la y para poder vivirlo ahí de forma libre y plena, como entonces sí me gustaría que nos contaran qué opinan de este tema para transmitírselo a Natalia e incluso digamos, ver qué otras conversaciones les genera esto y qué otras reflexiones, siento que eso no de mucho este espacio, pues la idea, digamos, es reflexionar todos un poco sobre estos temas para tener una mirada cada vez más consciente. Me gustaría, para cerrar, Natalia, cuéntanos de servicios de amor, qué servicios ofrecen ahí, si ustedes atienden presencial, virtual, en las dos modalidades, y digamos que podrían ofrecerle a todas las personas en este momento en embarazo, qué hacen ustedes ahí desde principios de amor, Paulina, en tu... Claro que sí, Gina. Pues como les conté al principio, Principios de Amor es un proyecto que tenemos enfocado a la salud mental materna como principio básico que pues no hay salud mental si no hay salud mental materna. Nosotros ofrecemos consulta de manera virtual, presencial acá en Medellín. Las dos estamos ubicadas en Medellín, pero pues vemos personas de manera virtual en cualquier parte. Y tratamos como de difundir información a través de nuestra página y ese ha sido como nuestro objetivo, o sea, que sea un canal de conversación, de exteriorizar asuntos que están relacionados con la salud mental materna y pues bueno, vamos tocando varios temas. Para nosotros también son muy importantes las otras vías de expresión, como la literatura, como el arte, y digamos, bueno, todas estas cosas que tenemos que nos mueven las sensaciones y nos ayudan como a ubicar algo de eso que a veces no podemos nombrar. Entonces, bueno, tratamos ahí, pues pueden revisar la página y van a encontrar de pronto algún post de literatura, alguna pintura de arte, siempre como tratando de conectar con la sensación. Y es eso lo que también nosotros buscamos movilizar, de que se escuchen más, de que estén más atentas a las sensaciones. La literatura o la teoría más que todo está ahí. La información está al alcance de un clic. Entonces, por eso yo no las voy a mandar hoy a leer absolutamente nada. Más adelante, si tienen dudas y quieren complementar teoría, con mucho gusto, pero creería que el mensaje de hoy, más que caer en otro imperativo de que estén súper informadas, es escúchense más. O sea, cada mujer sabemos qué es lo que necesitamos. O sea, acá no es lo que yo quiera todo el tiempo, sino qué necesito. Entonces, creería que siempre tratar de captar esa sensación y ubicarla, tratamos de hacer. Y bueno, y participamos también a veces en estos espacios de difusión, no tanto como quisiéramos, porque bueno, las dos vivimos muy ocupadas, pero bueno, es como también algo que disfrutamos mucho, que aprendemos de cada una de ustedes todo el tiempo, que vivimos, yo creo que súper agradecidas de poder pensarnos en estos espacios y poder compartir como este granito que tratamos de aportar como a la sociedad. Sí, no, Natalia, muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Siento que no, yo digamos en esta segunda temporada he podido conocer tantas profesionales como tú que trabajan temas de embarazo, de parto, de posparto. Siento que se siente un alivio y yo he podido conocer los anteriores seguro en este caso, que en realidad uno ya como que a veces, muchas veces, cada vez se oye más fuerte que hablan de parto respetado y hay una ley
y en muchos países hay leyes y todo eso, pero a veces uno no logra como ponerle cara, ok, parto respetado, Ujú. tal persona puede apoyarme, apoyarme en esto. Es como si yo les digo, piensen en dónde les encanta comer un postre, ya ustedes piensan, ay, tal lado, ¿no? Siento que ya podemos aterrizar. Me encanta, digamos, haber podido conectar contigo, porque puede aterrizar uno, principio de amor me puede apoyar en esto, ¿no? Muchas otras personas que, bueno, pues, que vayan y escuchen los episodios anteriores que van a complementar muy bien el espacio de hoy. Recuerden seguir el podcast desde la plataforma donde estén y compártanselo a más familias que estén en ese momento en embarazo, estén poco a poco pensando en un embarazo para ellas. La idea es que tengamos una mirada cada día más de esta y otras situaciones, entonces estaremos felices que yo lea cualquier información, cualquier pregunta, comentario, cualquier experiencia que tengan, porque siento que eso nutre mucho este espacio. Bienvenida acá siempre, tú, Paulina, me encanta lo que ustedes hacen y me encanta que cada vez haya más profesionales que están desde esa mirada de parto respetado apoyando a las familias. Gracias por eso, si bien yo aún no soy madre, sí me emociona mucho, me pone muy feliz como tú para cuando llegue ese momento de ser mamá, Claro o que sí. me da como una... Entonces, gracias por lo que ustedes hacen y ustedes y yo nos encontramos en un próximo episodio. Un abrazo enorme. Gracias, Natalia. Gracias, Chao. Gina, a ti, a ti. Chao.